¿Cómo están, mi gente? Como ustedes saben, yo trato de leer muchas cosas para tener temas de conversación con ustedes y para que juntos hablemos y demos nuestra opinión, ¿sí? Para que tú, que me estás viendo, como yo, aprendamos juntos, ¿sí? Pero a veces el cerebro no me da. Y si no me siento inspirado, no voy a dar esa chispa que se ve en cada uno de mis videos, ¿sí? Para que tú también te sientas inspirado a hacer algo diferente que a ti te guste, ¿sí? Y dije, para que me dé esa chispa de, de, de crear videos, voy a leer una nota de un videojuego que me gusta, ¿sí? Pero en esa propia nota vi que la ideología WOT o la cultura de la cancelación, para que me entiendan, hizo un sitio web que te dice qué videojuego es incluyente. Y tú dices, ah, excelente, me vas a decir qué tipo de juegos tiene una persona de color o una persona con discapacidad o viceversa, ¿sí? Pero cuando vas leyendo más la nota o te metas a la página web, te das cuenta que no. Sino es para desprestigiar esos grandes videojuegos con una historia excelente como God of War Ragnarok, ¿sí? Como no están sus ideologías adentro de esos videojuegos, le hacen mala propaganda, ¿sí? Y quiero ser claro, no es de fuerzas de crear una historia que metas a alguien con diferente gusto sexual o una discapacidad, ¿sí? Lo que tienen las historias es el contexto de cómo se van desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, te podría decir, yo no puedo hacer un personaje de color porque no soy de color. O tú no puedes hacer un personaje con discapacidad porque no eres una persona que tiene una discapacidad. Y ahí es donde te voy a dar mi punto. Y estás en lo incorrecto. Porque te voy a decir una de las grandes series que hizo unos desarrollos de personajes tan excelentes que hasta hoy me inspiraron para crear los míos, ¿sí? Propios. Y fue La Leyenda de Aang, ¿sí? Como ustedes saben, cada uno era de diferentes naciones. Era de tierra, de agua, de aire y, y de agua, creo. Ya se me olvidan los 4 elementos. Pero el punto es que le dieron un contexto a cada uno de esos personajes tan excelente que se te olvidó cómo eran vestidos, cómo era su color de piel, te enamoraste de su pensamiento. Y en uno de esos personajes era Top, ¿sí? Top Beifon. Ah, ese personaje me enamoró. Y era uno de los primeros personajes ciegos, ¿sí? Y no es porque el creador era ciego, no, lo hizo muy bien. Primero te dio el contexto del personaje y el desarrollo y se te olvidó que era ciega, porque tenía unas habilidades que a ella le quedaban perfectamente, ¿sí? Que era la tierra. Y de ahí empezó a crear su historia, el desarrollo de Top Beifon. Y no te enamoraste por, vamos a decirlo así, por el defecto de nacimiento, sino te enamoraste de todo el personaje, su ideología y cómo se ve, ¿sí? Y seamos claros, todo el mundo se enamora más físicamente de un personaje cuando lo ve. Ya cuando pasa más la historia, te enamoras del personaje y del desarrollo o del contexto de la historia, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy jugando un juego que se llama Nier Automata, ¿sí? Y sí, tú vi te encanta físicamente. O Nainis, que es un Gusbaldo muy guapo. Pero cuando vas más allá de la historia, te das cuenta que habla más de lo social. Por ejemplo, Tubi y Nines tienen una cara tapada y es una metáfora para
el ser humano que lo está jugando, que es ve la destrucción, pero ellos mismos se están engañando. Y los que tienen la cara tapada saben la verdad, pero no quieren decirlo por miedo o por el que dirán, ¿sí? Y te enamoraste de esos personajes, obviamente por físico por primera vez, pero cuando ya les das un desarrollo, vienen otro tipo de opciones o opiniones, ¿sí? Que tú dices, este juego no solo es fanservice, que le da lo que le gusta al espectador, sino realmente te está enseñando algo, ¿sí? Y es muy, muy, muy difícil crear un personaje, ¿sí? Y no podemos criticar a las personas si no tienen nuestros propios ideales o ideologías, sino tenemos que criticar más a la persona con sus actitudes o sus pensamientos. Por ejemplo, cada uno que hace diferente a esos ideologías como el feminismo, el racismo o la cultura de la cancelación, ¿sí? Hablas de algo social. Y tú dirías, todo excelente, pero desafortunadamente se van desvirtuando esos grupos para algo social y se vuelven ideologías, ¿sí? Como tú no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo. Y no, si se dan cuenta, todos esos grupos llegan a un punto medio y hablan de lo mismo, de la aceptación o los derechos de igualdad. Que aquí viene lo chistoso. Quieren igualdad, pero a la vez quieren ser diferentes, ¿sí? Y ahí es donde hablé en varios de mis videos de diferente forma que todos somos diferentes a la vez sí y a la vez no, ¿sí? Porque tú que me estás viendo, tú me das tu opinión y ahí podemos estar de acuerdo. Solo estamos de acuerdo ahí. No es que tú y yo seamos iguales. Porque tú y yo ya entendemos el punto. Pero hay otras personas que no lo van a entender hasta que podamos hablar un tema de conversación muy largo, ¿sí? Y otro ejemplo. ¿Por qué todos los países siempre se están peleando y están a punto de hacer guerra? Porque no llegan a un acuerdo, ¿sí? Y no solo es en México, sino es en Estados Unidos, en Alemania, en todos los países. Y cada país tiene sus cualidades y sus defectos. Y a mí me corresponde, como nuevo creador de contenido de YouTube, que ustedes abran los ojos, o por lo menos que lo intenten, no más bien que no lo intenten, que lo hagan, ¿sí? Que nosotros podemos mejorar, no es por la tele o por nuestras ideologías, sino nosotros con el desarrollo más y más adelante con el crecimiento, cada uno ya toma sus decisiones, ¿sí? Y no podemos criticar a la gente solo porque no está de acuerdo con nosotros o eres mi amigo porque pensamos igual. No, seguro si tú me conoces y tú me dices tu punto de vista y yo te digo, no es que estás mal, te vas a enojar, ¿sí? Y ese es el chiste de de personas sociales, ¿sí? O por lo menos de ficción, ¿sí? No puedes tomar todo como una verdad, ¿sí? Acuérdate que la ficción nos ha ayudado en hacer cosas maravillosas, como Star Wars, como Star Trek, Mario Bros, entre muchas cosas. La imaginación no tiene límites y no puede estar cerrada a ideologías, sino abiertas a diferentes opciones y llegar a un punto que nos podamos llevar bien todos, ¿sí? Por ejemplo, no siempre estoy de acuerdo con mi familia, ¿sí? Cada uno opinamos diferente, pero llegamos a un punto que tú dices, te acepto y trabajamos juntos, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer en la vida cotidiana,
¿sí? Pero es muy difícil porque la educación es de hace muchos años o la gente más bien no quiere intentarlo. Y yo como una nueva generación o las posteriores después de mí, quiero que sean mejor, ¿sí? A lo mejor viene un niño, una chica que piensa mejor que yo en un futuro. Y qué bien. Y que diga, este niño me ayudó a pensar con diferentes variables. Yo excelente, porque es lo que yo quería, ¿sí? Y no podemos tachar algo si no entendemos el contexto, ¿sí? Por ejemplo, ya para terminar este video, ¿sí? Cada de mis 4 personajes tiene diferente nacionalidad, ¿sí? ¿Y qué tiene México? Tiene muchas cualidades, pero también tiene defectos. Como la desaparición de personas, el asesinato de mujeres, pero tiene otras cualidades, que es la empatía, ¿sí? Ayudar al prójimo o sentirte querido todavía. Cuando en España ya no hay esa empatía por, por el ser humano, o en otros países, o como Japón, que son muy educados, y viceversa. Cada país tiene sus defectos y sus cualidades, y eso hay que juntarlos para hacernos una excelente comunidad, ¿sí? Que sea mexicana, que sea china, que sea japonesa, que sea alemana. Todos somos diferentes, con diferentes opiniones, y podemos llegar a un acuerdo, pero eso es solo para nosotros. El gobierno solo le interesa su bienestar, ¿sí? Se supone que sería nuestro propio bienestar, pero no es así, ¿sí? Y yo te dejo esto como lección o aprendizaje. ¿Tú qué opinas? Y pues nos vemos más adelante y cuídate mucho. Bye.